palabra me da vida, confío en Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. tu palabra. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia. En verdad, de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que no consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿Dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? ¿Ha sido eliminado por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? No, lo es también de los no judíos. Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién podría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profeta y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Si se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo
terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podía acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos, siguiendo con la carta a los romanos, vamos a estar un tiempo con las cartas, ¿no? Acuérdense que yo les dije a ustedes que la primera carta es la más extensa de San Pablo y una de ellas la de los romanos. Es interesante, ¿no? Pero nuestra fe católica ha tomado muchas partes de la carta de los romanos. Y no solamente eso, Lutero tomó partes de esa carta para dividir la Iglesia católica. Él tomó parte de ahí también. Eso sería una clase de apologética quizás, o una clase de la carta de los romanos, la cual te invito a que lo leas. Yo quisiera hoy solamente usar dos palabras que me llaman la atención, que eso se llama lección divina, lo que es la fe y la gracia. Son tres: la fe, la gracia y la justificación. Son tres partes que aparecen en esa carta y que son utilizadas. Lutero utilizó esto. Pero nosotros tenemos que entender qué significa estas tres palabritas, que aunque suenan muy comunes, suenan muy que las conocemos, pero quisiera solamente compartir con ustedes algo de esas tres palabras. Primero, la gracia es el regalo gratuito que escuchamos en la primera lectura que Dios nos da a sus hijos. Regalo gratuito significa que nos los da a todos, judíos y no judíos. Es un regalo. Y a través de la gracia nos viene otro regalo que es la fe. Entonces ya estamos muy claros en eso. Así que las dos son regalos de Dios y que la gracia de Dios es la que nos ayuda a nosotros, aquellos que buscamos a Dios para hacer nuestra conversión. La gracia siempre está llevada a la petición que usted hace. Yo hago a Dios que me ayude a cambiar y nos ayuda a crecer en esa fe que también es un regalo de Dios, ¿no? Yo les decía mucho en la misa que la fe introducida a nosotros cuando éramos niños por nuestros padres. Ahí vienen, la mayoría de nosotros tenemos ese regalo de nuestros padres. Luego entonces, a medida que va pasando el tiempo, la fe va aumentando o disminuyendo. Depende de lo que usted desea hacer, caminar más junto al Señor o no caminar con Él. La otra es la justificación. Esa palabra no es como la decimos hoy en día, que decimos muchas veces, se está justificando, es decir, está diciendo algo que hizo, pero está justificando su obra, está diciendo por qué no lo hizo. Esa sería la palabra justificar mi actitud, dar a conocer por qué no lo hice. Aquí la palabra justificación viene de ajustar, quiere decir que aquella persona que está cerca de Dios es justo porque alaba a Dios. Es decir, que una persona, cuando decimos justificación en las cartas de San Pablo, estamos hablando de aquellas personas que es justo como Dios. Es decir, en otras palabras, es santo. Y creo que si usted lo ve de ese punto de vista y lee las cartas, se va a dar cuenta que ahí es que entra esa palabra. Si solamente Dios, aquellos que buscan a través de la gracia que Dios le da y también la fe, que es un regalo, llegan a ser entonces santos, se justifican en el Señor. Y creo que eso es muy importante porque para nosotros ser santos, para que Dios nos dé la gracia, tiene que haber en nosotros una manera de buscar a Dios. Porque es como aquel que te dice que quiere darte algo muy grande y a ti no te hace falta. Ejemplo, vamos a hacer un caso de las computadoras, ¿no? Si a un niño de 10 años le dan una computadora que es extra, pero súper avanzada, él puede aprender algunas cosas, pero tiene la plena capacidad, él no ve la necesidad allí. Un niño de 10 años quizás quiere hacer juegos, pero no la parte técnica ni tecnológica. Entonces la gracia viene siendo un regalo que Dios nos da, pero nosotros tenemos que buscarla. Yo me acuerdo de Juan Pablo II, el Papa, que decía que mucha gente no se confiesa porque siente que no ha pecado. Él decía así. Y también otra parte es, ¿para qué voy a misa si no me hace falta? Es decir, para que la gracia entre, tenemos que tener nosotros
una necesidad de. Es la única manera, necesidad de buscar a Dios. Hoy también celebramos la memoria de San Calixto, mártir papa. Y vamos a hacer una reseña muy corta. Una de ellas se dice que su papá eran esclavos y tuvo una vida muy difícil cuando joven. Él llegó a ser cristiano. No se sabe dónde, si fue de sus padres o fue donde él trabajaba antes, donde él tuvo un tiempo trabajando con estas personas, y unos judíos le dieron una calumnia y por eso lo mandaron preso y fue casi como esclavo. Luego entonces lo sacaron de Roma y lo pusieron preso en otro sitio, y una emperatriz, amiga del emperador, dio un indulto a los cristianos que estaban presos, y entre ellos estaba Calixto. Calixto sale de la cárcel y entonces se aleja como 10 años en oración y también aprender de la escritura. En ese momento se empieza a escuchar el nombre de Calixto, y el Papa en ese momento le llama y le dice que si él puede ayudar a construir las catacumbas en Roma, y Calixto lo hace. Y fue un trabajo maravilloso que él hizo. En ese tiempo muere el Papa y se oye el nombre de Calixto y lo nombran Papa. Fue un papa maravilloso, un hombre que tenía un corazón de pastor. Como él había sufrido también en carne propia, él tenía un corazón muy hacia la gente, en sufrimiento. Pero, como todas las cosas, vino la persecución a la iglesia, lo tomaron a él y lo mataron. Entonces, pidamos hoy a San Calixto por el Papa Francisco y por la Iglesia Católica. Tu palabra es eterna, en ella espero.